Bueno, vamos ahora con nuestra revista de prensa. Me acompaña una mañana más aquí mi compañera Almaría Angulo. Bienvenida de nuevo, Almaría. Gracias por recibirme, Rodrigo. Bueno, vamos a comenzar hoy con los titulares que nos dejan los principales medios. Vamos a comenzar con The New York Times, que tiene una publicación sobre la ubicación de Mystic, el campamento juvenil en el que murieron al menos 27 de esas personas. Creo que eran niños, si no todos, la mayoría, pues tras estas inundaciones en Texas, ¿verdad? Así es, Rodrigo, como bien lo indica, se trata de la mayoría adolescentes. Por eso The New York Times nos presenta un especial multimedia elaborado a partir del cotejo de datos federales, al cual titula: Las cabañas del campamento Mystic se encontraban en un canal de inundación extremadamente peligroso. Lo que reseña este medio es que identificaron que al menos 19 de las cabañas que hacían parte de este campamento estaban ubicadas en zonas determinadas por las autoridades de Texas como de alto riesgo de inundación, incluidas algunas en un área que el condado había considerado en los últimos años como de extrema peligrosidad. Se trata de un campamento cristiano, privado y con fines de lucro, y con mapas y recursos gráficos. Lo que recoge The New York Times es la historia de cómo hace 6 años justamente este campamento emprendió un proyecto de ampliación y expansión que tuvo un costo cercano a los $5 millones. También plantea el medio, Rodrigo, una paradoja, y es que en lugar de reubicar las cabañas que ya se encontraban en terreno bajo e inundable, lo que hicieron fue expandir el proyecto en esa misma zona de riesgo. Este proyecto de remodelación contó con los permisos avalados de las autoridades de Texas. Sin embargo, el medio dice que durante décadas cientos de niños han acudido a este campamento cada verano para pasar allí esta temporada soleada, pero que según los registros, muchas de las cabañas en las que se alojaban contaban con falencias justamente por la zona en la que se encuentran. Dicen que el condado de Kerr, en Texas, donde se encuentra el campamento, adoptó medidas particulares sobre el caso y cita explicaciones de expertos de la Universidad de California, puntualmente de la investigadora Ana Serrat-Lobet, quien es especialista en gestión del riesgo de inundaciones y quien advierte que en Estados Unidos se desaconseja la construcción en zonas de inundación y que particularmente es problemático el construir un campamento que alberga niños en un área tan riesgosa. El medio cuestiona también las capacidades de gestión de riesgo en Texas y dice que se trata de un campamento que se estableció en el año 1926, pero que a medida que los datos y los modelos de inundaciones fueron mejorando, se advirtieron múltiples veces a los administradores sobre los riesgos que corrían en la zona. Concluye el medio que el campamento, de hecho, pasó una inspección estatal apenas 2 días antes de que se registrara esta inundación el pasado viernes 4 de julio y que los inspectores indicaron en su informe que el campamento sí contaba con planes de emergencia. Sin embargo, al momento de las autoridades revisar este informe, no se encontraron detalles de los planes de evacuación que no fueron incluidos en este reporte. Dice que los funcionarios del campamento Mystic no han respondido a las preguntas presentadas sobre la construcción y el funcionamiento de este campamento y concluye que los administradores sí estaban al tanto de los riesgos que corrían, ya que no es la primera vez que se registraba una situación de este tipo en la zona, sino que en el año 1987 se registró una inundación parecida que acabó con la vida de al menos 10 adolescentes en un campamento cercano y con funciones similares. Dice que después de esto, las autoridades instalaron un sistema especial de pluviómetros que podían notificarle al personal de emergencia sobre el registro de una inundación inminente, pero que en este caso ese sistema no funcionó bien, y cierra diciendo, abro comillas: estos eventos son devastadores y desgarradores, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de pensar en maneras de evitar que esto vuelva a suceder. Pues la verdad es una historia vista varias veces en diferentes puntos, que se construyen campamentos o lo que sea. Una tragedia que se repite. Claro, desde luego, en zonas que no se debería. Bueno, una desgracia, desde luego. Vamos a cambiar ahora de tema. Seguimos con Trump y sus medidas comerciales, que ocupa portadas de periódicos de países muy dispares, ¿verdad? Así, bastante dispares, como lo son Francia y Brasil, en 2 continentes distintos. Por eso abrimos en esta jornada de jueves con lo que nos presenta en su portada el diario francés Le Figaro, que titula: Guerra comercial
comercial, Trump mantiene a Europa bajo presión. El medio dice que la primera ronda de aranceles implementada por parte del líder republicano, el presidente estadounidense Donald Trump, ha tenido un impacto que consideran como limitado en la economía mundial, pero advierten que mientras esperan acuerdos comerciales en toda Europa se plantean una pregunta, y es si aplica este término a negociaciones que implican poner a prueba a los socios comerciales de Estados Unidos. Reseña el medio en primer lugar que existen amenazas estadounidenses que siguen lloviendo sobre las naciones que integran al bloque de la Unión Europea. En segundo lugar, que los países socios siguen en la mira. En tercer lugar, que como ya lo hizo con 14 estados, Donald Trump ha enviado nuevas cartas de advertencia a 6 nuevos países, entre los cuales figuran Argelia, Irak, Libia y Filipinas. Y también reiteran lo que considera este medio como chantaje contra la Unión Europea, ya que tras semanas de presión parece estar a punto de resignarse a un acuerdo bastante dócil. Vemos también el medio de igual origen francés La Croix titula: los partidarios de Trump atacan a Europa, y presenta un análisis en su cara interna al que titula Los aliados de Trump en la civilización. Una investigación sobre las redes de MAGA América en Europa. El medio dice que desde la elección para la presidencia, el retorno de su segundo mandato no consecutivo de Donald Trump, la nueva administración estadounidense se ha esforzado por exportar su revolución. Dice que numerosas organizaciones de lo que califica como la galaxia trumpista apoyan a los partidos europeos de extrema derecha. Vemos también como en contraste el medio de origen brasileño O Globo titula Ataque institucional y comercial. Trump toma represalias contra Brasil con aranceles del 50% y menciona a Bolsonaro, mientras que Lula reacciona y defiende la soberanía. Reseña la manera en la que Trump anunció la jornada de ayer miércoles la imposición de aranceles del 50% a Brasil a partir del día 1 de agosto. Y cerramos este segundo bloque con lo que presenta en su portada Folha de São Paulo, que titula Trump impone un arancel del 50% a Brasil en reacción a la sentencia a Bolsonaro. El medio dice que los bolsonaristas de hecho admiten un desgaste con las aranceles y las tarifas de Trump y que buscan blindar al expresidente y que culpan a Lula. Bueno, pues vamos en María con un tercer y último tema. Tenemos que irnos hasta Rusia. Hacía tiempo que no hablábamos ahora del medio Medusa, que nos trae una noticia sobre el cierre del último organismo independiente de control electoral en ese país. Así es, este medio independiente ruso Medusa titula el último organismo independiente de control electoral de Rusia está cerrando. Esto es lo que significa para la democracia del país y narra la historia del movimiento de defensa de los derechos electorales, que es conocido como Golos. El medio dice que el cierre de esta organización se presenta tras 25 años de funcionamiento. Dice que luego se dio esta medida luego de una sentencia judicial que declaró a su copresidente culpable de dirigir una organización que es descrita por el gobierno de Putin como inestable. Reseña que el grupo declaró que tomó la decisión de cerrar después de que la sentencia hiciera insegura la función incluso de interactuar de manera informal, incluyendo la simple búsqueda de asesoramiento. El medio independiente analizó también el trabajo no solo de este grupo, sino las implicaciones de su cierre para la sociedad civil rusa, y concluye que sin esta organización no quedará ninguna organización nacional encargada de monitorear, documentar e informar públicamente sobre presuntos fraudes electorales en Rusia. El medio dice que ahora no quedará nadie para capacitar ni para enviar observadores independientes, lo que significa, Rodrigo, que las falsificaciones en procesos electorales no tendrán quien las denuncie. Bueno, pues desde luego retrocesos electorales en Rusia, muchos otros países estamos viendo también, pero hace tiempo ya que hablamos de lo que está pasando allí. Muchísimas gracias por traernos esta revista de prensa un día más en María. A ti, Rodrigo, por recibirme. Venga, nosotros vamos ya con la economía.